Buenos días, bendiciones. Hoy, por la gracia de Dios, siendo día sábado, 15 de junio 2024. Acá caminando un poco a mis alrededores del barrio. Y bueno, por la gracia de Dios estoy acá y poder compartirle a ustedes la palabra de Dios. Siempre Dios nunca nos dejó solo. Desde la creación de Adán y Eva, que fuimos creados por medio de Adán y Eva, desde el principio de Génesis, dice que Dios hablaba con Adán y le dio un mandamiento. De ese mandamiento le dijo que no comiera del fruto, y de ahí, cuando comieron el fruto Adán y Eva, entró el pecado al mundo. Romanos 5:12. Desde ese momento empezamos a morir toda la descendencia de Adán y Eva por el pecado. La muerte trajo separación de Dios. La muerte es separación, no quiere decir dejar de existir. Nunca en la Biblia muerte significa dejar de existir, sino separación de Dios. El pecado trajo mortandad a todos los hombres. Dice Ezequiel 18:4, el hombre que pecare, ese morirá. Y sabemos que también la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos. No hay nadie que no puede dejar de pecar. Solo el Hijo de Dios, Jesucristo, no cometió pecado. Y lo encontramos en la palabra de Dios. El único, el Señor Jesucristo, que nunca cometió pecado. Es más, él le decía a los fariseos que algunos le redarguyeran de algún pecado, y él dijo, y nadie lo podía acusar, ¿no? Solamente el Señor Jesucristo, él así fue en la cruz, como cordero al matadero, y fue muerto y resucitó. El Evangelio, que es 1 Corintios 15, del 3 al 5, que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, por todos. Cristo Jesús, él fue a la cruz. Siempre Dios al hombre dio la luz de esperanza. Nunca Cristo nos abandonó. Desde que nos creó todos, no hay excusa. Eres inexcusable. No puede decir, no, Dios me abandonó. No, nunca Dios abandona a nadie. Desde que te creó, Dios te acompaña. Siempre, siempre. Y entonces el hombre no tiene excusa. Siempre puso a profetas, desde Moisés, que le dio la tabla de la ley, hasta David. Se formó el pueblo de Israel. Jesús vino del pueblo judío, y al rechazar los judíos a Jesús, Dios dio salvación a todos los de las naciones, a todos los gentiles, que somos todos nosotros, los gentiles. En un momento fuimos gentiles, y cuando creímos en Cristo somos hijos de Dios ya. Nos dio salvación. Gentiles en la Biblia quiere decir gente no judía, gente no judía. Así como era la samaritana, Juan 4:24 dice, cuando hablaba la samaritana, que era judía, se mezclaba era una mezcla de raza entre judíos y no judíos. Ese eran los samaritanos. Esa ley fue abolida, dice. En Efesios dice que esa barrera que hubo entre judíos y griegos y gentiles fue derrumbada, esa pared. Por medio de Cristo tenemos libertad, ya no hay más judío, no hay más griego. Dios nos hizo, por medio de su Hijo Jesucristo, nos dio salvación a todos los hombres. Ya no hay más judío, no más griego. Él vino, ahora es el tiempo de la iglesia. Estamos en este tiempo, en esta dispensación de tiempo,
En su tiempo, en su debido tiempo estuvo el pueblo de Israel. Era solamente Israel. Dios hablaba a Israel. Pero después que vino el Señor Jesús, ya Él vino a salvar a todos los hombres. A todos los hombres. Y así dice la Biblia. Continuamente. Vos tenés que separar bien cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, a la iglesia y al pueblo que son las naciones no judías. Así que estamos en ahora en el tiempo de la gracia. Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. En el tiempo de la iglesia, por la gracia de Dios somos salvos. No por obras de justicia, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, ya no vivimos bajo el yugo de la ley, bajo la esclavitud. Si vivíamos bajo la ley, nunca íbamos a ser salvos porque no podíamos cumplir. Siempre era muerte. La ley te llevaba a la muerte, dice la palabra de Dios. El pecado. La ley, Romanos 3:20, dice que es el conocimiento del pecado. Y dice también en su palabra, Ezequiel 18:4, el hombre que pecare, ese morirá, el espíritu muere. Una vez, nosotros cuando nacemos y tenemos conciencia y sabemos distinguir entre el bien y el mal, y cometemos nuestro primer pecado, ahí morimos espiritualmente. La muerte es separación, cuerpo, alma y espíritu. Ya somos separados de Dios. Cuando vos crees en Cristo como Señor y Salvador, cuando crees la obra que hizo Cristo en la cruz, por su sangre preciosa derramada en la cruz, Dios te da vida eterna y te da vida espiritual. Sos nueva criatura, dice Juan capítulo 3:13, cuando le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace? Y ahí en el mismo capítulo dice, creyendo en Cristo, creyendo en el Hijo de Dios, en Él. Hizo una comparación ahí entre, así como Cristo estuvo muerto, dice, cuando fue levantado, dice esa serpiente, ahí murió Cristo todos nuestros pecados. Y después fue levantado, Cristo resucitó. Él resucitó, Él por nosotros fue hecho. Él tomó nuestros pecados, fue separado en ese momento, separado. Hubo oscuridad, tiniebla, en un momento, dice, y después volvió todo de vuelta a la normalidad. Cristo murió y resucitó. Y esa resurrección, si vos lo creés, tenemos esperanza, tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. Ya Cristo, Dios Padre, no lo ve como maldito, sino como bendito. Somos hijos de Dios, ya pertenecemos a Él, somos el cuerpo, la iglesia, le servimos a Él día a día. No perfectamente porque nadie es perfecto, dijo Pablo en su palabra, dice que Él prosigue a la carrera, Él sigue la carrera de la fe. No dijo que ya lo tenía, sino que Él prosigue a la carrera. Así como un olímpico que corre, tiene que llegar a la meta, y así es nuestra vida. Tenemos que ir, va a haber problemas, pero lo importante es llegar. Y cuando llegamos cuando estamos a la presencia de Dios, ahí ya estamos directamente con Cristo. Así que no dijo Jesús que en este mundo no es que habrá solamente cosas buenas, seremos bendecidos, sí, vamos a ser bendecidos, pero también vamos a tener obstáculos, problemas, pruebas, soportar todo tipo de pruebas, dice. Pero con Cristo es mucho mejor. Sin Cristo nada puedes hacer, sin mí nada sos. El hombre sabio edifica sobre la roca es Cristo.
la roca es Cristo. Y nosotros no. Habrá tormenta, así cuando estaba Cristo, que es el Señor Jesucristo en el mar, hubo olas y él estaba tranquilo, sereno, y los apóstoles estaban preocupados. Despiértate tú, le dice, despiértate. No ves que ya estamos por morir. Y ahí dice que Cristo se despertó y dijo, calmad, se calmó el agua, calmad. Se calmó el agua, la tempestad, los vientos y tormenta parada. Dice, él con una sola palabra hizo todo en paz, tranquilidad, hizo calmar la tormenta que lo estaban preocupando a los apóstoles. Así nosotros también a veces vamos a tener tormenta, pero dejar que Cristo nos guíe, nos fortalezca y vamos a llegar a esa paz que solamente Cristo da. No sé cuál es tu situación de tu vida en la actualidad, pero si tú crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador, Dios te da la paz. Y esa paz te lleva a Cristo, siempre, siempre, en oración y perseverando en su palabra. Y la guía siempre con el Espíritu Santo, guiándonos en nuestros corazones. Él no lo dejó solo, dice el Señor Jesucristo. Cuando Él partió de este mundo junto con su Padre, dijo, no lo dejaré solo, vendrá otro consolador. Juan 14, Juan 16 también dice, habla del Espíritu Santo. La otra persona es Dios, igual a Cristo. Dice, y a partir del que Él se fue al cielo, nos dejó el Espíritu Santo, guiándonos a todos nosotros. No estamos solos, nunca, nunca. Dios nos deja solo, como dije al principio del video. Siempre Cristo, por su amor y por su misericordia, nos deja el Espíritu Santo, guiándonos. La palabra escrita en todo el mundo. Por eso la palabra escrita, las Sagradas Escrituras, está en todo lado, están en el celular. Hay hombres predicando la palabra de Dios. Tenés que solamente creerlo, creer en su palabra, lo que Cristo dijo. Y te lleva a Cristo. Jesucristo te guía, te fortalece día a día. Y bueno, por eso tenemos que leer la Biblia, la Escritura, para conocer más a Cristo y seguirlo, ser como Él, dice. Nosotros tenemos que ser como Cristo. Acá en un tiempo que está bajo tinieblas, todo el mundo está bajo el maligno, dice. Todo el mundo está bajo el maligno, sin Cristo. Y Él era la luz que vino al mundo a dar luz por medio de su palabra. Tenemos la luz que es Cristo. Así que agradecido por este tiempo y bueno, y reflexionar un poco sabiendo que no lo dejó Cristo solo. Cristo nunca te deja solo. Aunque tu padre, dice la palabra de Dios, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Cristo no te va a abandonar. Cristo es fiel. Dice que Cristo es el único que te puede sacar de esa muerte espiritual que estás muerto y te da salvación y vida eterna. Y junto con Él vamos a estar en su gloria. Él gobernando el mundo, dice en un futuro. Dice que vamos a estar sirviéndole a Cristo y Él nos dará a nosotros, junto con Él, vamos a estar trabajando, porque nunca Él dice que no vamos a estar así sin hacer nada, sino siempre, Él siempre dice en su palabra que Él nos da un ministerio, una tarea, siempre, siempre. Nunca Dios quiere que esté tirado o no hagas nada, no, eso no. Siempre de Adán y Eva Dios le dijo que labrara antes
de que caiga el pecado, le dijo que labrara la tierra. Siempre Dios nos da el trabajo, pero ya nuestro cuerpo va a ser glorificado, no vas a sentir este cansancio como hoy lo sentís. Vas a servir con gozo, con alegría, con felicidad, sabiendo que fuimos creados para la honra y gloria, junto con Cristo tenemos eternidad, vamos a vivir por los siglos de los siglos junto con Cristo. Tenemos ya un cuerpo glorificado, tenemos vida eterna y ya no morimos más, no sufrimos más, y seguramente que todos los que creyeron vamos a estar junto con Él, con ellos, nuestras personas que creyeron, así como cuando ¿se acuerdan en el Nuevo Testamento? Cuando estuvieron juntos Moisés y Elías. Cuando vino, se transfiguró Jesucristo, estaban los tres, así, y Pedro le dijo, vamos a hacer una enramada. Estaban los tres, así que siempre Dios nos da vida eterna, no habrá muerte, y esa es la promesa que Dios nos da. Y dijo Cristo, en el cielo hay muchas moradas para cada uno. Vamos a tener nuestra mansión. No, por eso no tenemos que amar las cosas de este mundo. Aunque son pasajeras, Dios nos da cosas pasajeras acá. Disfrutamos con nuestra familia, pero nunca hay que poner tu corazón en las cosas materiales, sino las espirituales, dice. Bueno, mañana acá se festeja mundialmente, creo que el Día del Padre. Qué bueno sería saber que tenemos un Padre celestial en oración, pidiéndole que nos guarde, que nos fortalezca en Cristo como hijos. Nosotros tenemos un Padre celestial y orando, pidiendo que nos fortalezca en estos tiempos peligrosos, sabiendo que Él es lo único que nos puede fortalecer. Y bueno, y a los que son padres, oro por todos los padres que tengan primero a Cristo en su corazón y que puedan disfrutar junto con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y bueno, yo a mi padre físicamente no lo tengo, pero bueno, yo sé, si él creyó en Cristo, va a estar junto en un día, juntos estaremos juntos. Solo Dios sabe cada uno cómo está. Si creíste en Cristo, dice la palabra, tenés vida eterna y sos hijo de Dios. Solamente por arrepentirte y creer en Cristo, creer en el Evangelio. Por medio de la fe tenemos vida eterna. El Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la ley, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, del 3 al 5. Si vos te arrepentiste, reconoces que eres un pecador, que ibas camino al lago de fuego, y reconoces que no podés salvarte a ti mismo, y crees en Cristo Jesús, lo que Cristo hizo en la obra en la cruz, que su sangre fue derramada y que por medio de Él somos salvos, Cristo te salva. Es el único camino. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo de la tierra dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesús, solamente en Cristo, no hay otro mediador. Si te dicen que hay otro mediador, ¿qué tiene que hacer? La religión nunca salva, la religión no te va a salvar. Nosotros a través de Cristo tenemos una relación, oramos directamente, tenemos nuestra ciudadanía celestial, espiritual. Dios quiere que lo amen en espíritu y en verdad.
Así que así como recién le dije, la samaritana les dijo, nosotros adoramos a Dios en este monte y ustedes en el templo. ¿Cuál es? Y le dijo, y el Señor Jesucristo le dijo, nosotros adoramos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Así es. Así es. Nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Bendiciones y que tengan un fin de semana. Feliz día de los padres, a los que son padres, y que tengan en primer lugar al Señor Jesucristo. Bendiciones.